tentando a todas las personas, que es sobre la tentación. Y vamos a estar hablando sobre Jesucristo cuando fue tentado 3 veces durante su ayuno de 40 días y 40 noches por el tentador, que ya conocemos cuál es su nombre, que es Satanás. Antes de comenzar, voy a hacer hincapié en lo que decía la pastora Miriam sobre el número 40 en la Biblia. Dice, este número representa tiempos de prueba de Dios al hombre. Por ejemplo, el diluvio fue 40 días y 40 noches. Israel pasó 40 años en el desierto por su desobediencia. Jonás predicó a Nínive por 40 días. Cristo estuvo 40 días en el desierto siendo tentado por el diablo. Después de Cristo resucitar, estuvo 40 días entre los hombres predicando antes de su ascensión. Y el pueblo de Israel recibió la predicación del Evangelio por 40 años antes que el juicio de Dios viniese sobre la nación y la ciudad de Jerusalén junto con su templo que fue destruido. Abrimos también, para abrir el tema de la tentación, hacerlo no muy extenso, cito aquí un versículo de la Biblia, del capítulo 8 del libro de Romanos, capítulo 8, versículo 18. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esto quiere decir que todas las aflicciones y preocupaciones que nosotros tenemos ahora no son nada, absolutamente nada, en comparación a lo que vamos a ganar con Dios si seguimos sus mandamientos y los guardamos. Amén. Vamos a hablar sobre la tentación en el libro de Mateo, capítulo 4, primeros versículos del 1 al 4. Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 4. ¿Los tienen, hermanas? ¿Hermanos? Amén. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué Jesús fue llevado al desierto? Jesús fue dirigido y lleno del Espíritu Santo. Jesús pasó 40 días y 40 noches ayunando en el desierto. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito de que Jesús pasara 40 días y 40 noches ayunando en el desierto? Era para fortalecerse espiritualmente antes de él poder estar listo para su ministerio. Él antes de predicar, él necesitaba ser limpio, ser libertado y ser fortalecido. Ese era el propósito que Dios tenía para que Jesús pudiera llevar el ministerio a todas las personas. 40 días de preparación como en el Antiguo Testamento. Entonces, si nos ponemos a pensar un poquito más allá, la primera tentación, hablamos de que el enemigo atacó a Jesús tentándolo con que convirtiera las piedras en pan, porque sabía que como estaba ayunando tenía hambre. Era una necesidad humana la que sentía en ese momento el Señor Jesús. Pero él bien le respondió que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, sabiendo que él es el Mesías, lo desafiaba diciéndole constantemente, si en verdad eres el Hijo de Dios, haz esto. Si en verdad eres el Hijo de Dios, haz aquello. Probándolo. Pero haz de nosotros que nos atrevamos a tentar al Señor, ¿no? Jesús vino a saciar al hombre con comida de la verdad. ¿Y cuál es la comida de la verdad? La comida de la verdad es la palabra, las Sagradas Escrituras, la Biblia. Vamos ahora a los versículos 5, 6 y 7. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad
y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Entonces vemos cómo el diablo, ¿no es cierto?, queriendo como lograr que Jesús peque y que se suicide, porque lo que iba a hacer sería prácticamente un suicidio, como lo vemos hoy en día, que las personas son tentadas por el demonio a acabar con su propia vida, desconociendo que al hacer esto no van a ganar el cielo, porque solamente Dios tiene derecho a decidir sobre nuestras vidas. Amén. El diablo le pide a Jesús demostrarle que si es el Hijo de Dios, que se lance del templo, porque de todas maneras, aunque lo haga, el Padre le enviaría a sus ángeles para poder detener su caída y así evitar un impacto, ¿no? Y entonces, recuerden, escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Ah, no, entonces voy a hacer tal cosa porque yo confío en Dios y Dios tiene que salvarme de eso. No es así. Voy a volver al mundo porque si Dios me sacó de allí, me podrá sacar otra vez. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, como citaba el pastor anteriormente, basándose en la palabra, basándose en la Biblia, que haya aquellos que crean estar firmes, que cuiden de no caer. Tenemos que estar orando constantemente, como dice la palabra: orad sin cesar. Ahora vamos a los versículos del 8, 9, 10 y 11. Aquí vemos cómo el diablo tenta por tercera vez a nuestro Señor Jesucristo. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron los ángeles y le servían. ¿Qué reflexión nos deja la palabra de que por más de que el enemigo esté tentándonos, que está alrededor de nosotros, siempre Dios va a estar con nosotros, y que lo importante es que no desfallezcamos, que no desmayemos? Como dice la palabra: esfuérzate y sé valiente. El diablo le ofreció a Jesús el poder sobre el mundo, o sea, sobre la tierra. Y bien sabemos que los que queremos ganar el cielo, ¿para qué vamos a luchar por ganar algo en la tierra si lo vamos a tener todo allá arriba? ¿Para qué ganar algo aquí abajo? ¿Para qué querer un carro de lujo o una casa grande o querer alguna cosa de aquí, de este mundo, si lo mejor nos espera allá arriba con el Señor, para alabarle, para leer su palabra, para estar todos como hermanos, donde no va a haber dolor, donde no va a haber tristeza, donde no va a haber absolutamente nada de lo que hay aquí? El diablo le ofreció a Jesús la oportunidad de obtener todo, pero por la vía rápida, o sea, por la puerta más amplia, ¿no? Mas Jesús, siendo sabio, prefirió entrar por la puerta estrecha y seguir los mandamientos y los preceptos de su Padre, tal cual como se lo había pedido, tal cual como le había ordenado y le había mandado. Y él no desfalleció, por más de que tuvo hambre, estuvo siempre, siempre firme y confió en el Señor. Hermanos y hermanas, vamos a leer en el libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10. Segunda de Corintios, capítulo 12. Sí, segunda de Corintios. Sí, capítulo 12. Cuando tengan la palabra, por favor, responden con un amén.
Segunda de Corintios 12, versículos 7, 8, 9 y 10. ¿La tienen? Amén. Amén. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esta palabra es principalmente para cuando nosotros nos sentimos abatidos y sentimos que estamos en alguna aflicción. Nos dice el Señor que es mejor enaltecerse de los momentos malos que estamos pasando, porque sabemos que después de esos momentos malos viene una gran bendición. Entonces, que no nos desesperemos. Cita la palabra: no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Ahora vamos un poquito más atrás en Primera de Corintios 10, 13. Primera de Corintios 10, 13. Amén. Amén. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por más grande que sea nuestro problema, por más grande que sean las cargas que llevamos a cuestas nosotros, hay una salida. Para todo hay una solución. Solamente tenemos que confiar en el Señor, porque Él mismo lo dice, que sus planes son para bien. Entonces debemos de poner todas nuestras cargas, todas nuestras aflicciones, todo aquello que sentimos que nos está afectando o que nos está alejando de Él, que se las demos a Él, que se las entreguemos a Él. Que Él va a suplirnos absolutamente todo, que Él va a darnos descanso. Entonces, hermanos, vemos cómo Jesús fue tentado 3 veces y aún así, con todas las tentaciones que hubieron a su alrededor y con Satanás hablándole de cómo él debía revelarse a Dios, él no desfalleció, no desmayó. Y nosotros debemos perseverar, no debemos dejar que lo que está alrededor, lo que es del mundo, nos contamine. Debemos nosotros cerrar nuestros ojos ante el pecado, mirar a Cristo, no mirar las cosas del hombre. Debemos de cerrar nuestros ojos, nuestros oídos, a toda palabra que entre, a toda palabra que quiera entrar para contaminar nuestra alma, nuestro espíritu. Y sabemos que de la boca de nosotros sale palabra que puede contaminar, ¿no? El hombre se contamina por las palabras que uno dice, por las palabras necias, por las palabras ociosas. Entonces debemos evitar a toda costa caer en la tentación y estar firmes con el Señor. Solamente con el Señor Jesucristo, con nuestro Padre Jehová y el Espíritu Santo, nosotros podremos salir de toda situación que esté queriendo abatirnos, y que confiemos más en Él, que nos arrodillemos y que pidamos con fe, que pidamos con mucha fe, que no perdamos las esperanzas, porque lo mejor está por venir.
Y cada vez que creamos que lo peor nos sucede, nos pongamos a pensar en todas las maravillas que Él tiene para nosotros allá arriba. Y que no tratemos de ganar el mundo, porque este mundo pronto se acaba. Y lo que queremos nosotros es ser salvos. No queremos llenarnos de inmundicia ni contaminarnos. Recuerden que nosotros no debemos ser piedra de tropiezo para los demás, que debemos ser ejemplo, que como cristianos verdaderos debemos nosotros de guardar sus mandamientos. Y que a pesar de que en momentos o en circunstancias el enemigo esté ahí acechándonos para ponernos en contra incluso de nuestro prójimo, nosotros recordemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y principados de maldad. Eso es todo, hermanos. Por ahora, dando gracias al Señor que me dio palabra para traer aquí a la iglesia, para traerles a ustedes, y que también esa palabra me llegó a mí, porque todos en algún momento pues nos sentimos así, de esa manera, sentimos decaer, pero no es así, siempre hay una salida. Gracias al Señor, gracias a Jehová, gracias al Espíritu Santo, que en todo momento está laborando entre nosotros, en nuestro corazón, para poder seguir adelante. Gracias a los pastores también por permitirme participar esta noche. Muchas gracias, que Dios los bendiga y que Dios los guarde. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.